Continuamos con la sociolingüística. Así el desarrollo de los estudios socioculturalmente contextualizados, como les había dicho, en los años 60. Entonces ellos, por un lado, ellos hablaban que la sociolingüística comienza con los trabajos de William Labov en la década de 1960. Su concepción de la relación lenguaje-sociedad se basó en vincular una variable lingüística con otra no lingüística, es decir, una variable social. Ese apoyo en el paradigma cuantitativo logró fundamentar de modo estadístico la regularidad de la variación lingüística. Sin embargo, los estudios de la relación lenguaje-sociedad no se agotan allí. La sociolingüística estudia el lenguaje como tal y considera que para hacerlo debe abarcar el uso del lenguaje, sin limitarse a describir o proponer modelos formales e ideales, por lo que la profilación de estudios sobre el uso del lenguaje no se abocó a seguir un solo paradigma. La distinción entre macro y micro sociolingüística establece distinciones metodológicas. La macropsicolingüística se ocupa del lenguaje en un sentido más amplio, como su palabra lo dice, macropsicolingüística, o sea, que intenta establecer teorías generales acerca del funcionamiento social del lenguaje, de su alcance universal. Estos problemas de variación lingüística, el cambio lingüístico, del contacto o conflicto entre lenguas, del nacimiento y muerte de los dialectos, de la comprensión y la producción social de los enunciados, de la diferenciación o discriminación por el uso diferenciado del lenguaje por una parte de los miembros de la comunidad y de las relaciones de poder expresarlas en el uso del lenguaje, de la producción social de sentido y de las condiciones de producción, circulación y recepción o consumo de texto. En cambio, la micropsicolingüística, por su parte, se ocupa del lenguaje en sentido restringido. Suele concentrarse en el análisis interaccional, como es la conversación, y el análisis de situaciones particulares con la interacción, por ejemplo, docente-estudiante, médico-paciente, y también algunas versiones de análisis del discurso. Sin embargo, muchas veces la diferencia entre ambos enfoques radica que la micropsicolingüística acepta una etapa hermenéutica en los análisis, mientras que la macropsicolingüística supuestamente no la admite. Esta se desarrollan dos paradigmas conceptuales y metodológicamente complementarios, la macropsicolingüística y la micropsicolingüística. La macropsicolingüística se ocupa de los estudios a gran escala sobre el uso de la lengua en términos de comportamiento grupal, como les había dicho anteriormente, y incluye ramas como la sociología del lenguaje, la lingüística secular de la voz, la dialectología y la geolingüística. Y la segunda, que es la micropsicolingüística, se dedica a la descripción y análisis de las lenguas y de las características de los usuarios. Se refiere a la interacción cara a cara, al análisis del discurso, al análisis de la conversación y a otras áreas sociolingüísticas que conllevan al estudio de grupos relativamente pequeños de hablantes. Como les estaba comentando, la parte del docente estudiante, de la parte del médico paciente, porque nosotros estamos ahí en un cara a cara, o sea, es una conversación cara a cara, como les estoy comentando. Es el análisis del discurso, de una conversación con un grupo pequeño. En cambio, la macro no. La reflexividad de la sociolingüística. La reflexividad de la sociolingüística se concibe como un mecanismo constitutivo, intencional y regulativo de la comunicación lingüística, ya que se expresa a través de sus representaciones cognitivas, razonamientos, normatividades, evaluaciones y descripciones de los recursos lingüísticos y socioculturalmente de los hablantes. La reflexividad
en el campo de la sociolingüística se puede considerar como la continuación de los debates sobre la conciencia lingüística, las actitudes sobre el lenguaje y la elaboración social de las lenguas, las culturas y las identidades en contextos interculturales. La importancia de este enfoque de la investigación cualitativa muestra que los razonamientos sociolingüísticos, los patrones de interacción comunicativa y las preferencias lingüísticas poseen gran flexibilidad y un amplio rango de adaptabilidad y de transformación. Por eso, cada colectivo etnolingüístico adopta mecanismos simbólicos para transmitir los significados y rasgos distintos de la cultura de una generación a otra y también de una comunidad a otra, porque por lo menos una etnia, en su parte psicolingüística, la lingüística no es igual que una persona que está en una ciudad. Y de hecho nosotros, por lo menos muchas etnias, muchas tribus y todo eso, nosotros no las entendemos. Ellos sí se entienden, como les estaba comentando anteriormente. Por lo menos el de la tribu le habla a las nubes para que llueva. Nosotros no hacemos eso. Nosotros, si va a llover, nosotros vemos, bueno, mira, están las nubes allí, ya sabemos que va a llover porque la montaña está llena de nubes y ya saben que la lluvia viene, pero no es que la estamos llamando y le estamos hablando a las nubes. La sociolingüística crítica. La sociolingüística crítica se encarga de recoger, analizar e integrar en un mismo discurso las teorías de aquellos investigadores que, desde la sociolingüística, el análisis del discurso, la antropología, la sociología o la psicología comparten una visión socialmente crítica de los fenómenos lingüísticos. Asimismo, la sociolingüística crítica se diferencia de otras orientaciones sociolingüísticas por el hecho de intentar establecer de qué manera los usos lingüísticos contribuyen a reproducir y a transformar las relaciones sociales, y especialmente las relaciones de desigualdad entre grupos sociales definidos por criterios de repertorio lingüístico, clase social, género, edad, religión, raza o etnia. De esta manera, mientras que la sociolingüística tradicional ha intentado identificar los fenómenos lingüísticos como resultado de los procesos sociales, la sociolingüística crítica baraja la hipótesis de que las categorías sociales y los significados son una producción discursiva y por lo tanto no establece una relación causa y efecto entre sociedad y lenguaje, sino que entiende que la sociedad se construye sobre la base de las prácticas lingüísticas. Hay que tener en cuenta que a partir de la segunda mitad del siglo XX, el postculturalismo marcó un punto de inflexión en las ciencias sociales, afectando prácticamente a todas las disciplinas, desde los estudios literarios a la arqueología. En la sociolingüística, la ruptura surge cuando el concepto del discurso pasa a sustituir el concepto del lenguaje. El discurso se refiere a cualquier práctica social caracterizada por la naturaleza simbólica, es decir, por el hecho de constituirse como significante y a la vez significado, a diferencia de la sociolingüística tradicional, que nos permite un sistema cerrado de signos y de significados independientes de la práctica social. Así pues, la psicolingüística tradicional trabaja con la noción del lenguaje como sistema independiente de signos y se define a la sociedad como una estructura interrelacionada, donde los individuos actúan en función de la reflexión racional basada en las normas y los valores del sistema cultural. La sociolingüística crítica, en cambio, considera que las producciones discursivas son el proceso mismo de la estructuración de la sociedad. No establece pues una diferencia entre los aspectos lingüísticos y los aspectos sociales y adopta la idea del lenguaje en una lucha social en la que los individuos actúan para legitimizar sus ideologías o bien para acceder a los recursos. ¿Qué nos enseña la psicolingüística? El objeto del estudio de la sociolingüística suele definirse como las relaciones entre la lengua y la sociedad, como ya les he ido conversando en toda mi disertación.
como el habla viva en su concepto social real o como la variedad de formas en las que se usa la lengua. ¿Cuáles son las ramas de la psicolingüística? Las ramas de la psicolingüística existen 4 tipos principales de variación, que son la variación fonético-fonológica, la variación sintáctica, la variación léxica y la variación en el discurso. Dado que esta no se ve afectada por culpa de los problemas de significado, la variación fonológica fue la primera en analizarse. ¿Qué es el nivel fonético-fonológico? El nivel fónico-fonológico se refiere al aspecto de los sonidos que podemos encontrar en las letras del alfabeto de nuestra lengua, vocales o consonantes con sonido, en la rima y en las gintáforas o inclusive en los acentos, ritmos dentro de cada verso. Les voy a mostrar ahorita unos ejemplos de las gintáforas. Aquí tienen uno. El flamenco, Rosita te invita a levantar la patita. La otra. El ratón Pepón dice que saltes un montón. Y la otra. Dice la cabra Manuela que saltes tan alto como puedas. Entonces son unos ejemplos de la gintáfora. Déjame ahora ponerle aquí. Estaba en la que estábamos ahorita. Ok, continuamos. La variación sintáctica. De la rima, inclusive en los acentos, el ritmo y dentro de cada verso, etcétera, como les acabo de mostrar ahorita el ejemplo. La variación sintáctica es el estudio de la variación en sintaxis que ocupa de las sucesiones y combinaciones de elementos que proporcionan a los hablantes la capacidad de representar los contenidos de modo diverso y de orientar de una forma u otra la comunicación humana, dado que esta variación constituye el principal punto de partida para la creación de significados y que conlleva importantes repercusiones semánticas y cognitivas y sociocomunicativas y estilísticas. Es ya sabido que mediante la incorporación de distintas herramientas y teorías en el análisis, fundamentalmente de los estudios discursivos, pragmáticos y de la lingüística cognitiva, la variación sintáctica ha podido estudiarse y analizarse adecuadamente no como causante de un problema, sino de un significado, sino precisamente por el origen de él. ¿Qué son las variaciones léxicas? Las variantes léxicas corroboran cómo el español expresa su unidad en la variedad mediante procesos metafóricos y cognitivos que posibilitan la relación social y la interacción de los hablantes en su entorno. Unas palabras claves que son sociolingüísticas, dialecto del español y variación léxica. ¿Qué es la variación del discurso? Se entiende por variación lingüística el uso de la lengua condicionado por factores de tipo geográfico, sociocultural, contextual o histórico. La forma como los hablantes emplean una lengua no es uniforme, sino que varía según sus circunstancias personales, el tiempo y el tipo de comunicación en que son implicados. ¿Cómo se desarrolla la sociolingüística? La sociolingüística se ha centrado desde siempre en su interés en el contexto social, como les he dicho anteriormente, donde se produce la comunicación. En este sentido, el aula como espacio comunicativo también ofrece interés para mejorar la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. ¿Qué es la competencia sociolingüística? La competencia sociolingüística o discursiva incluye las normas del discurso de un contexto social, las reglas socioculturales, las normas de registro y estilo, y la competencia estratégica que se refiere a las estrategias de comunicación verbales
y no verbales como gestos, la mímica, acuñaciones léxicas y ajustes para hacer. ¿Qué diferencia hay entre lingüística y sociolingüística? Las diferencias entre lingüística y sociolingüística en el campo de la lingüística, que abarca la lengua como sistema, como estructura o como código, y en el campo de la sociolingüística, de la sociología lingüística, que es la sociolingüística, que se ocupa de la lengua como institución social, como el objeto de uso social. Entonces, repito, la lingüística abarca la lengua como sistema, que es como una estructura y como un código. Y la sociolingüística es la parte como objeto de uso social. Una abarca el sistema de código como estructura y la otra abarca el objeto de uso social. ¿Qué aporta la sociolingüística en los medios de comunicación? La sociolingüística estudia el discurso de los medios de comunicación en el contexto del dominio de la comunicación y revela, asistida a otras disciplinas lingüísticas y por las ciencias de la información, el funcionamiento de estos, qué parámetros determinan sus normas, lo que el público piensa y de este discurso. El lenguaje en la sociedad. Se había planteado desde el principio la necesidad de estudios interdisciplinarios para el desarrollo de la sociolingüística. De este modo, no tuvo inconveniente incorporar como propios la etnografía del habla y el análisis de la conversación. Además, contempla y se nutre de las siguientes disciplinas, que son la sociología del lenguaje, la lingüística secular. Como parte de la lingüística, convive con otras disciplinas como son la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica, la psicolingüística y la pragmática. Un logro fundamental de la sociolingüística es haber demostrado que las lenguas varían de un modo sistemático. La sociolingüística, al buscar sus datos dentro de los usos reales del lenguaje, amplió la unidad de análisis tradicional de la gramática. Esto dio como resultado una aproximación al análisis del discurso y al análisis de la actuación de los hablantes. Se trata de determinar no solo por qué un hablante dice algo, sino por qué lo dice, a quién se lo dice y qué hace cuando dice algo. La sociolingüística cuantitativa urbana se ocupa principalmente del estudio de la variación lingüística y el cambio lingüístico. Estudia las distintas variantes lingüísticas que se dan en grupos humanos estratificados según ciertas variables sociales, como les había dicho anteriormente, como la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, el nivel de instrucción, la profesión, la procedencia geográfica y su grupo étnico. Del mismo modo que la lengua presenta variedades conocidas como dialectos en las distintas regiones en que se utiliza. También el uso de la lengua cambia de un grupo social a otro, como les estoy diciendo anteriormente. Eso varía de las personas, como les dije, su nivel de instrucción, su profesión, su procedencia, su grupo étnico, porque no van a hablar igual y no se van a dirigir igual. Incluso, por lo menos un grupo étnico, como les había dicho anteriormente, no lo vas a entender porque ellos tienen su forma de lenguaje, su forma de expresarse, de comunicarse. Igual que por lo menos las reglas de los adolescentes, no es igual. A veces uno los escucha y uno no entiende qué es lo que les están diciendo. La sociolingüística sincrónica se centra en la estructura sociolingüística y en las variaciones lingüísticas que dependen de las situaciones y de las actitudes de los hablantes. La sociolingüística es histórica o diacrónica. Por su parte, se ocupa del cambio lingüístico y de la adquisición y difusión de las lenguas. Estoy viendo aquí. Valoración e interpretación de los textos propios. Valoración de los textos propios.
La valoración e interpretación de los textos propios. El análisis del texto es un proceso que consiste en analizar los textos para extraer de aquellos datos legibles por los sistemas informáticos, que es una interpretación personal de un texto. Interpretar la información de un texto o lectura consiste en reflexionar sobre su contenido demostrando su comprensión mediante un ejercicio de síntesis. Es importante tener un diccionario para aclarar aquellas palabras que desconozca. Bueno, ahorita a veces no tenemos el diccionario, sino que agarramos, buscamos, googleamos y entonces buscamos las palabras. Ya el diccionario ya ha pasado así como lo que les estaba hablando de los medios convencionales a los medios no convencionales, porque ya muchas cosas las buscamos por internet. O sea, no tenemos siempre los libros. ¿Qué es el análisis de interpretación de textos escritos? El análisis de textos es el proceso de deducir significados a partir de textos y comunicaciones escritas o datos no estructurados, con el fin de medir cosas como las opiniones de las personas, retroalimentación del usuario, comentarios sobre productos y muchos más. Una vez que has logrado distinguir el texto, los tipos, las principales ideas y secundarias, las intenciones que quiere mostrar el autor a través de los modos discursivos, así como el significado de las palabras de acuerdo al contexto de la lectura, es importante que comprendas las ideas del texto que vas a buscar transmitir. Cómo hacer una interpretación de un texto, cómo interpretar un texto, leer un texto completo para tener una idea general, subrayar las ideas principales, anotar las ideas y luego ordenarlas para tener una mayor coherencia. Contextualizas el escrito, es decir, haz una síntesis relacionada tanto el tiempo y la obra del autor. ¿Cuáles son los pasos para evaluar el contenido de un texto? El contenido, el interés, la puntuación, la ortografía, el uso correcto de la lengua, la coherencia, la cohesión y el uso de marcadores o conectores. La interpretación de los textos. Interpretar la información de un texto o lectura consiste en reflexionar sobre su contenido, demostrando su comprensión mediante un ejercicio de síntesis. Consejos para fortalecer la interpretación lectora. La lectura debe practicarse, debe formar parte de tus hábitos. Para comenzar, puedes hacerlo con textos que traten temas que llamen tu atención. Realizar una revisión general del texto en la que identifiques los elementos que contienen para darte una idea general del contenido, tipo de texto, apartados, imágenes, gráficos, entre otros. La prelectura, si aún no has adquirido el hábito de la lectura, se recomienda leer despacio e ir aumentando la velocidad poco a poco. Como les aviso anteriormente, el hábito de la lectura se está perdiendo, porque ya nosotros tenemos el internet, tenemos un YouTube, tenemos los autolibros y entonces el hábito de la lectura se está perdiendo bastante. Leer despacio, dependiendo del tipo de texto, se identifican los personajes, ideas principales, los lugares, las características, los conceptos o datos relevantes que te ayudan a comprender mejor la lectura. La comprensión lectora. La comprensión lectora siempre nos ofrecerá una perspectiva más amplia de los textos. Esta no solo requerirá de comprender, sino también de analizar, una herramienta que nos permite pensar y ir más allá de nuestras capacidades cognitivas y aprender. ¿Qué importancia tiene la comprensión lectora para los estudiantes? Tener cualquier tipo de texto en nuestras manos supone un poder que se desencadena cuando entendemos verdaderamente las palabras que hay en él. Comprender un texto que es hacerlo nuestro para poder aplicar los nuevos conocimientos que nos brindan, y comprender es aprender, y qué mejor forma que aprender leyendo. La correspondencia entre edades, intereses y formas expresivas. ¿Cuáles son los intereses y necesidades de los niños? Los niños y las niñas desde su nacimiento necesitan ser aceptados, sentirse amados y respetados, comer, descansar y jugar, aprender, crecer, pensar por su cuenta propia y expresarse con libertad y descubrir y preguntar y no recibir golpes, ni gritos, ni castigos. Todo esto lo hará crecer más sanos y seguros, porque cuando tú le pones a un niño, lo vas a enseñar a leer, entonces tú le empiezas y le dices y le sacas la correa. Usted va a aprender a leer, que le dice la mamá. Usted va a aprender a leer. Ese niño no va a aprender igual, porque
lo estás castigando. Entonces ellos van a asociar la correa con la lectura y no me va a gustar leer, porque si cada vez que yo voy a leer mi mamá me va a sacar la correa, o si no la maestra cuando yo estoy en el colegio me va a decir, mira, lee esto aquí, ¿qué dice aquí? No, ahí lo dice mamá. Entonces el niño no va a querer aprender a leer, porque lo va a rechazar. Lo va a rechazar por eso mismo, porque no le estás dando lo bonito que es aprender a leer, sino que lo estás enseñando a golpe. Y ese dicho que dice que cuando decían la broma que sangre con no me acuerdo el dicho, que te ponía que tenías que aprender a leer y te pegaban. No, eso no es así, porque entonces con los golpes, como le dije, con los gritos y los castigos, todo esto no los va a hacer crecer sanos y seguros y van a rechazar la lectura.